clases de inglés en English for You. Say yes a tus clases de inglés en English for You. English for You. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de The Teacher's Corner en esta mañana extra súper lluviosa en Houston. Pero ¿qué vamos a hacer si es Houston? Llovió toda la noche, está súper húmedo, en unos minutos estará mucho más que húmedo y tendremos muchísimo calor. Pero bueno, es Houston, hay que amar a Houston. Bueno, estamos completamente en vivo en este nuevo episodio de The Teacher's Corner y yo estoy hoy muy contenta como todos los miércoles. Es la hora del lunch, a las 12 es la hora de The Teacher's Corner. Y el tema del día de hoy es... ya se me olvidó, no es cierto. Desventaja profesional. ¿Ustedes han sentido que hay una desventaja? ¿Ustedes tienen alguna desventaja aquí en Houston porque no saben hablar inglés? Es decir, ustedes tienen una profesión y aquí han sentido como que no la pueden desarrollar, sienten que hay esa desventaja profesional. El día de hoy vamos a estar viendo ese tema y recibiendo todos sus comentarios. Cuéntenos, ¿sí sienten que hay una desventaja, sí o no? Y bueno, hoy quiero comentarles que teníamos una invitada, como ustedes lo vieron anunciada en las redes sociales, era mi amiga y compañera Rosalinda, pero por alguna razón de tipo personal, ella no va a poder estar aquí con nosotros, pero está con nosotros un súper mega ultra invitado que voy a presentarles una vez que regresemos de este Yo Opino Que. ¿Crees que las personas tengan una desventaja profesional en los Estados Unidos? Habemos personas que sí tenemos esa desventaja, ya que podemos tener una profesión en otros países, pero acá necesitamos estudiarnos, profesionalizarnos y a su vez certificarnos en el ámbito del país, ya que nos requiere mucho, tanto como el idioma y a su vez certificaciones del estado o el sitio donde estemos viviendo. Claro, sí tenemos ventaja. Desventaja es porque a veces queremos superarnos, pero por ciertas razones se nos aplaca, no podemos, pero también tenemos ventajas profesionalmente, en muchas áreas. No, siempre y cuando tengamos nuestras licencias y nuestros permisos correspondientes, como licencias eléctricas, licencias para trabajar aire acondicionado, licencia de construcción y nuestros permisos de trabajo correspondientes para trabajar en cualquier compañía que se requiera. Sí, porque siento que no sabemos hablar inglés y porque quizás sí tuvimos estudios pero en nuestros países, pero aquí no es válido. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Hay una desventaja profesional? ¿Sí o no? Acuérdense que estamos completamente en vivo. Ya vi que nos están dando mucho amor en Facebook y eso está padrísimo. Entonces, el tema de hoy, desventaja profesional, está muy bueno el tema y necesito que ustedes nos ayuden a contestar esa pregunta. Y bueno, para empezar, como ya les comenté, está el día de hoy mi compañero y amigo Omar Fitz. Omar Fitz es licenciado en Mercadotecnia por el Tec Milenio, institución perteneciente al Tecnológico de Monterrey en México. Actualmente es estudiante internacional en Lone Star College y colabora como voluntario en el área de comunicación y mercadotecnia en English for You, donde aporta, como ya muchos lo conocen y saben, y los que no lo van a ver ahorita, su creatividad y pasión por el impacto comunitario que English for You desea transmitir día a día, y está el día de hoy conmigo. Muchas gracias, Omar, por estar aquí. No, muchas gracias a ti por invitarnos el día de hoy. Bueno, y quedó apenitas y embonado el tema porque Omar es estudiante internacional y como lo mencioné, pues él en México es el licenciado en Mercadotecnia. Entonces, el tema de hoy es, ¿soy licenciado en Mercadotecnia o ingeniero o lo que sea que haya estudiado en mi país, también aquí? O cuando llego aquí, muchos dirían que no somos nada y que tenemos que, como lo hemos visto en cada capítulo, reaprender y desaprender.
Entonces, bueno, quiero que a lo largo de este episodio ustedes vayan desarrollando con nosotros el siguiente objetivo. Número 1, que hablar de la frustración profesional como migrantes no es tan malo como pensaríamos. Al contrario, hay que escarbar en esa frustración que tenemos cuando vemos que aquí tal vez no somos lo que éramos en nuestros países. Tenemos que aprender a validar nuestro duelo profesional. ¿Existe o no existe este duelo profesional? Yo digo que sí existe. ¿Ustedes qué opinan? Es decir, tengo que enterrar tal vez lo que fui en mi país y que tal vez no puedo ser aquí. Puede ser, puede que no. Vamos a tratar de explicar en este episodio cómo el idioma, cómo saber o no inglés nos afecta para oportunidades laborales. Y pues obviamente lo que hacemos en cada episodio de English for You, vamos a tratar de motivarlos y tratar de reconstruir juntos esa identidad profesional. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos migrantes llegamos a este país sin experiencia, pero no llegamos sin preparación, ni llegamos sin talento. Al contrario, llegamos con muchísima preparación, con muchísimo talento, poca experiencia en este país, obviamente, pero a veces eso no compensa, pues, ni nuestro salario, ni los trabajos que podemos encontrar en este país. Entonces, Omar, número 1, Omar tiene que responder las preguntas obligatorias de todos los programas. Claro. Número 1, porque déjenme decirles que Omar es una de esas personas que no le gusta Houston. ¿Ustedes qué opinan? Entonces, bueno, número 1, ¿por qué Houston? ¿Por qué él está en Houston? ¿Le gusta o no le gusta Houston? Que fue el primer tema que tuvimos en The Teacher's Corner. Y número 2, que nos platique antes de entrar al tema de desventaja profesional, que él tal vez lo sabe mucho mejor, es cuál ha sido su experiencia con el inglés. ¿Cómo aprendió inglés? ¿Sabe o no sabe inglés? Yo digo que no, no es cierto. Y que nos cuente. Cuéntanos, Omar. Bueno, otra vez muchas gracias por invitarme Ay. una vez. ¿Por qué Houston? Bueno, la verdad es que es una historia larga, el cómo yo llegué a este país. Bueno, no tenemos tanto tiempo, gracias. Siguiente pregunta. Pero resumidito, yo vine cuando terminé la universidad a trabajar en un campamento, vine a intercambio cultural, a trabajar en un campamento y me enamoré de este país, o sea, yo me enamoré completamente, yo dije que tenía que vivir aquí. Ojo, dijo de este país, no de Houston. ¿A dónde llegaste a ese campamento? Yo trabajé en Nueva York 3 meses, estuve trabajando, no en Manhattan, o sea, no en la ciudad, en el Nueva York estado, y bueno, fui a la ciudad un par de veces y luego estuve ahí 2 semanas con mis primos, tengo familia ahí, y entonces la verdad es que yo me enamoré completamente del país, me encantó la facilidad con la que se vive en los Estados Unidos, y regresé a México, ya había terminado la universidad, fui parte de los desempleados de este país. Bueno, no de este país, Y no, de aquel país. Y bueno, yo te conocí a ti porque habíamos hecho otros proyectos juntos. Y entonces fue cuando tú pues me platicaste que estábamos aquí y que podía tener otras oportunidades como Si estudiaba, estudiante, claro. exactamente. Y entonces pues me convenciste y entonces yo creo que yo no escogí vivir en Houston, sino Houston me escogió para vivir aquí. ¡Ay, qué bonito! Y entonces, la verdad es que, bueno, ha sido una batalla interna estos últimos 2 años de estudiante internacional, porque, bueno, a mí no me encanta Houston, me parece una ciudad muy grande, para todo hay que usar el coche, hay mucho tráfico, entonces, vaya, no me encanta la ciudad, pero sin duda alguna ha sido un proceso de adaptación, el país es fantástico, y bueno, hay muchas cosas que Houston tiene para ofrecer y poco a poco me ha ido gustando cada vez más, el clima loco, el tráfico loco, y bueno, la vida aquí en general es un poquito complicada, pero es muy interesante poder aprender de muchas culturas, vaya, es un hub muy grande para todos los que vienen llegando, entonces de aquí te puedes ir a otros lados si tú quieres, y entonces, pues, a ver, me ha gustado mucho. Y en cuanto al tema del inglés, bueno, yo estudié inglés. Bueno, pero a ver, espérate.
Si lo que estás diciendo es cierto, ¿qué es lo que más te gusta de Houston? ¿Qué es lo que más me gusta de Houston? Mentira. A ver, Está pensándolo mucho. a ver, Houston es una ciudad muy grande, eso Sí. está muy padre, tiene todos los servicios y todas las comodidades que también está muy bien. Entonces, pues yo creo que eso me gusta, ¿no? Lo cómodo que es vivir en Houston. La comodidad. Exactamente, lo Ujú. bonito que es, porque a ver, también Houston es bonito, tiene sus partes lindas, tiene parques, tiene sus edificios en downtown, hay mucha cultura latina que, pues, para el tema de la comida es muy bueno. Claro. Em, y ¿Quién a nos ver, dijo del tema de la comida? Ah, Modesto, ¿verdad? Modesto dijo que Modesto de la semana del programa de la semana pasada dijo que la comida era más accesible aquí exacto. que en Nueva York. Creo Y que bueno, él la está en cercanía Nueva que tiene York. con México, la verdad es que también es muy grata, ¿no? Mi familia vino hace poco a visitar y a conocer dónde vive su niño. Este, Ay, su y little se baby. llevaron una buena impresión de Houston. Es una gran ciudad, muchos servicios médicos. Entonces, Ujú. la verdad es que en ese aspecto no hay nada de qué quejarse. Houston Muchos lugares donde comprar, donde exactamente, Houston gastar. es la capital del capitalismo y el consumismo, entonces Claro. está padrísimo. Ok, ahora sí, entonces cuéntanos tu experiencia con el inglés. Con el inglés, bueno, yo estudié en México, mi Ujú. mamá y mi papá siempre se aseguraron, ¿no? De que la herencia de la familia iba a ser la educación, ¿no? Y entonces nos metieron a colegios donde eran bilingües, particulares, ¿no? Obviamente con un esfuerzo, eh, para que pudiéramos estudiar, yo y mi hermano, yo tengo un hermano. Mi hermano y yo, el burro por Perdón, mi delante hermano y como en yo el soy Chavo burro, del no estoy Ocho. estudiando tanto. Mi hermano O y yo, sea, para que pudiéramos estudiar, pues, en buenos colegios y podamos aprender inglés. Y entonces yo estudié inglés, pues, ahora sí que toda la vida, o sea, toda la vida he tenido un contacto con el idioma ujú, desde kinder, preescolar, primaria, secundaria. Y en la prepa todavía en TecMilenio también nos dieron una materia ujú. de inglés como segunda lengua. Y entonces toda mi vida he tenido un contacto con el idioma. Luego me vine aquí a Nueva York y bueno, uno ya ahí se da cuenta que no sabe nada de Ujú. inglés. Y entonces, Claro, yo ahorita tengo por aquí guardadas las notas de las calificaciones del examen diagnóstico de Omar, las cuales son muy bajas. ay no. Y entonces la verdad es que yo siempre he tenido ese contacto y no se me ha hecho tan difícil Ujú, poder comunicarme. No hablo un inglés perfecto, ni mucho menos. Todavía me falta mucho por practicar y aprender. Pero creo que para comunicación y que me dé a entender, se me facilita mucho. Yo ujú, puedo, sin duda alguna, ir a los restaurantes, a convivir y a platicar un ratito, ¿no? No ujú. conversaciones muy largas, pero pues no tengo ningún problema con eso. A lo mejor al doctor y cosas así de la vida diaria puede suceder sin complicaciones. Ya para temas un poquito más profesionales, a lo mejor, pues sí se me complica un poco porque, bueno, todavía falta mucho por Claro. recorrer. Ujú. ¿Y cuál ha sido tu experiencia como estudiante internacional? ¿Qué tal? ¿Te gustan las clases? ¿Sientes que aprendes? Pues la verdad es que en tema de ser estudiante internacional, bueno, uno se imagina otra cosa cuando llega aquí. Yo, High School Musical y Disney. Y yo dije, ay, voy a tener mi locker y voy a ir a la escuela. Y Ah. padrísimo todo, y fiesta, y no sé qué. Y la verdad es que, bueno, te encuentras con otra perspectiva, otro panorama, porque la vida del estudiante internacional es complicada, ¿no? Porque, bueno, no puedes hacer muchas cosas en este país, solo tienes que dedicarte a estudiar. Pero también es cierto que la realidad en las escuelas es que no encuentras esa fiesta y esa calidez y esa que hay en México, ¿no? Tal vez aquí, pues la gente sí va a estudiar y luego va a trabajar Obvio. porque no todos son estudiantes internacionales en el grupo donde estás y entonces te encuentras con ese tipo de cosas que todavía ahí no me encantan. Pero la verdad es que la experiencia ha sido fantástica. Obviamente es una gran oportunidad venir a estudiar a este país y bueno, es el país de las oportunidades y entonces Ujú. yo me he sentido muy, muy acogido en la escuela y en Houston por esos temas, pero sí me falta esa experiencia universitaria que tal vez ya no se vive como estudiante internacional, ¿no? Que tal vez tuve que haber vivido un poquito antes. Que tú tenías que haber nacido aquí, o Exacto, sea, vuelto a nacer. exacto. Tendría que haber vuelto a nacer para poder vivir esa experiencia Esa de college. experiencia. Sí, bueno, los latinos no encuentran tanta calidez porque es una calidez norteamericana. Es una calidez Distinta. distinta, gringa.
es una calidez distinta. O sea, no es que ellos no sean cálidos, es que están siendo cálidos dentro de el ¿Su cultura? calidezómetro que ellos tienen. Entonces, pues obviamente para ellos son esa es calidez, o sea, no, está bien, ¿no? Bueno, ok, muy bien. Entonces, o sea que ya podemos llevar todo este programa en inglés, Omar. Obvio. Ok, bueno, el tema de hoy es desventaja profesional y esa es la otra pregunta que vamos a hacerle a Omar porque él es licenciado en mercadotecnia, obviamente él está como estudiante internacional, pero él tendría que empezar a un poco pensar en si él va a tener alguna desventaja profesional una vez que termine de estudiar. Bueno, como les comentaba, muchos de nosotros no llegamos a este país sin experiencia o puede ser que llegue o que no lleguemos sin experiencia, pero lo que sí no llegamos sin, que eso es lo que pienso. La mayoría no llegamos sin preparación. Hay muchos de nosotros que llegamos muy preparados, tipo caso Omar, con licenciatura, que obviamente aquí hay que revalidar, ¿no? Y ver hasta dónde nos alcanza para poder tener otro tipo de acceso, tanto laboral como educativo en este país, ¿no? Entonces, muchos llegamos siendo maestros, ingenieros, abogados, administradores, médicos, profesionistas. A mí me ha tocado de todo, ¿no? Médicos, secretarias, ingenieros. En nuestros países hemos sido directivos, coordinadores, y de repente nos encontramos con esta nueva realidad que es no que no somos nada. Yo no quiero ponerle ese calificativo de aquí no somos nada. Sí lo somos, simplemente tenemos que encontrar el camino a hacerlo. Y obviamente en cuanto a los trabajos, pues sí necesitas más certificaciones o también necesitas encontrarte con lugares que te ayuden. Por ejemplo, tú has tenido que revalidar tus materias, ¿no? Tus documentos que tienes en México. Cuéntanos cómo es ese proceso. Sí, a ver, ser profesional aquí es un camino que es complicado, más ser profesional que viene de otro país, ¿no? A ver, una vez nacido aquí, pues supongo que el camino es un poquito más fácil, pero viniendo de otro país, el tema de revalidar materias es sencillo, digo, cuesta su dinero, ¿no? Pero hay organizaciones que te certifican y te revalidan los estudios que tuviste para que tú puedas continuar con esos estudios, ¿no? Educación continua le llaman aquí. Y entonces puedas hacer tal vez una maestría o terminar una carrera sin tener que cursar todas las materias, ¿no? Te revalidaron algunas sí las vas a tener que cursar en algún colegio o en alguna universidad a la que tú quieras ir, ya depende de cada quien, pero es un proceso un poquito más largo. Sí tenemos que aprender que, bueno, yo en mi caso no tuve una carrera profesional en México, ¿no? Yo me vine de México recién egresado, entonces no hay un Bueno, no campo tuviste laboral. una carrera laboral, Exacto. pero sí profesional, que fue la licenciatura que Exacto, yo terminaste. estudié en la universidad y de ahí no tuve una carrera laboral en México, entonces no te sabría decir que si sentí Sí. que fui algo en México, porque pues la verdad es que no, apenas iba a hacerlo. Y entonces cuando me vine aquí, pues no tuve que aprender ese proceso tal vez de humildad, ¿no? De tener que decir, bueno, allá en México yo era director y pues no, porque Ajá. aquí pues apenas sigo estudiando, entonces no tuve que aprender ese proceso de humildad, pero supongo que sí debe ser complicado cuando tú tenías una carrera laboral en México y llegas aquí y hay que volver a empezar desde abajo y desde cero y picar piedra otra vez, pues eso es un proceso que hay que vivir. Pero a ver, o sea, ¿tú piensas que con el título que tienes de Tech Milenio tú llegas aquí a un trabajo y dices, ya, denme un puesto? No, porque al final el título aquí no vale. Exacto, eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy y a la revalidación que tú hiciste. Y Omar se está yendo ya muy lejos, pero por ejemplo, el consulado mexicano, no sé si los otros consulados tenemos conexión con el consulado de El Salvador, también con el de Guatemala, pero sí sé a ciencia cierta que el consulado mexicano tiene programas de estudios de primaria, o sea, para que tú puedas aprender a leer y escribir, ¿no? Vamos por ese lado, por ejemplo, ¿no? Que tal vez haya una parte de la población migrante
que no sepa leer y escribir. Hay programas, pero a veces no nos damos el tiempo, a veces no tenemos como la estructura necesaria para poder llegar a esos recursos. Entonces, yo sé que el consulado mexicano tiene ese recurso de aprender a leer y escribir. También algunas instituciones y organizaciones como es DTC Family First, que es que está al frente de Ana Lilia, que ella va a estar aquí en algún momento. También ellos tienen cursos de eso, de aprender a leer y escribir. También para los que quedaron con secundaria trunca o cosas así, también hay un programa que a mí me parece que es el equivalente a la preparatoria en general, o sea, como que abarca después de los estudios de secundaria o de ese tipo de estudios en Latinoamérica, que es el GED, que en algunos lugares no necesitas ni siquiera presentar ningún tipo de papel que no sea tu matrícula consular para que tú puedas hacer o un examen que valide esos conocimientos o que incluso puedas hacer el curso, ¿no? O sea, aquí es un poco diferente los estudios, no son como en Latinoamérica, son diferentes en el sentido de que están divididos como en habilidades, por así decir, y entonces hay matemáticas, todo lo que tenga que ver con matemáticas, y del otro lado que es sociales o educación o lectura, por así decirlo, ¿no? Pero hay estos estudios que es GED, que cualquiera que esté interesado en tener ese papel también lo puede hacer porque el GED sirve para que ustedes puedan entrar a otro tipo de estudio profesional. Sí, a college. Exactamente. O si, por ejemplo, como Mar, ustedes tienen estudios de licenciatura, que aquí son, que es un bachelor's, un BA, entonces creo que te acreditan que fue lo que hiciste, ¿no? A ti te llegó un papel cuando hiciste la revalidación. Exacto. Cuéntanos cómo funciona esa revalidación, porque tal vez hay gente que nos ve o que después ve los clips y que no sabe que lo pueden hacer, no importa nada, sino que lo pueden hacer simplemente porque están aquí. Exacto. Bueno, revalidar tus estudios funciona para eso, precisamente para seguir estudiando. ¿Por qué? Porque aquí obviamente tú tienes que cursar ciertas etapas para seguir estudiando, pero ya vienes, tal vez tienes la primaria, la secundaria, la preparatoria en tu país o en mi caso en México, y entonces yo lo que hice fue revalidar mis estudios para poder seguir estudiando y tener ese acceso a educación, ¿no? Porque pues obviamente no me iban a permitir estudiar Así. así, exactamente. O tendría que haber estudiado otra cosa antes para poder continuar. Entonces, sí, el proceso es sencillo. Aquí hay instituciones que certifican tus estudios, es decir, que certifican que son válidos y que tienen una validez ya internacional y que ya puedes estudiar aquí. Depende hasta dónde hayas llegado. Y en mi caso yo tenía un título profesional o tengo un título profesional, entonces revalidé mi carrera universitaria, me revalidaron el 90% de las materias y entonces ya pude continuar estudiando. En este momento pues estoy estudiando inglés, entonces necesito terminar el curso de inglés para poder tal vez estudiar un MBA o una maestría o un doctorado. O sea, el objetivo no es solamente estudiar inglés, entonces la revalidación le va a servir para que cuando él termine los estudios de inglés aquí, entonces él pueda acceder a entrar a college y hacer otro tipo de estudio, o terminar ese o escoger otro, ¿no? Que sea válido aquí, Exacto. ¿no? Porque, ojo, no es que no valgamos aquí, no es que no sea válido, es que no es lo mismo. Es como querer poner una tuerca en un tornillo de diferente forma. Es eso, no es, tenemos que aprender a entender las cosas de esa manera para no segregarnos, para no frustrarnos, para no entender que no valemos, para disminuirnos. No es así, no es que no valga todo lo que hemos hecho en la vida, es que tenemos tal vez que encontrar cuál es el camino a validarlo de nuevo, a revalidarlo como lo hacen los estudios, ¿no? Y en esa revalidación no hay culpa, no hay por qué sentirse mal, no hay por qué sentirse menos, al contrario. Lo que sí es que algunas personas tienen el tiempo y las posibilidades y algunas otras no, pero créanme que a veces es lo más fácil del mundo si se lo proponen y si ustedes están dispuestos pues a tener, a quedarse aquí, ¿no? Porque hay gente que tal vez dice, pues ¿para qué? Pues no me voy a quedar aquí.
Eso dicen y después se quedan. Entonces, si ustedes están interesados en estudiar en la primaria, la secundaria, la preparatoria, revalidar, quiero que sepan que hay forma de hacerlo y que no significa que no podamos y eso no tiene que ver nada con nuestro estatus, ¿ok? Eso tiene que ver con el simple hecho de que si estás aquí y lo quieres hacer, lo puedes hacer, porque incluso hay estudiantes internacionales, lo digo por Omar, y aparte hay un caso muy sonado de una alumna de la Universidad Autónoma del Estado de México, lo sé porque pues yo soy docente ahí, que vino a estudiar a la Universidad de Texas y es la primera estudiante, no sé cuál es el parámetro, en poder revalidar casi toda la licenciatura o mucha parte de la licenciatura en una universidad en Texas. Incluso salió en un reportaje, por ahí sale y me sentí muy orgullosa de ella. Está en la universidad, creo que es en la Universidad del Norte de Texas. No me recuerdo muy bien cuál es la universidad, pero a lo que voy con todo esto es que lo podemos hacer porque la parte emocional siempre es un tema. Pensar que no valemos o que no podemos o que, ajá, sí, pero yo no valgo lo mismo aquí. Y entonces nos creemos esas cosas que no Sí. son ciertas. Muchas veces creemos que es muy difícil, ¿no? Ujú. Que es imposible y que va a tardar mucho. La verdad es que vale la pena el esfuerzo. No es complicado revalidar una carrera, ni la preparatoria, ni nada de tus estudios. La verdad es que técnicamente es muy sencillo. Lo único que necesitas es la evidencia de que estudiaste en tu país. La Ujú. mandas a estas instituciones y listo. Te llega un Así papel sellado, certificado y todo, que revalida que tú estudiaste en tu país y que estás listo para continuar tus estudios Ujú. de este lado. Entonces, vale la pena el esfuerzo. No es nada complicado, es muy sencillo. Entonces, sin duda alguna, pues para poder crecer en este país, pues necesitamos también Ujú. crecer profesionalmente, creo yo. Ujú. Entonces, sin duda alguna, vale 100% la pena. Así es. Y algo que sí sé, no sé si te pasó a ti, es que cuando pides este tipo de revalidaciones, no puedes abrir el sobre a menos que tú lo vayas a entregar a alguna institución porque entonces pierde validez. Pues fíjate que me parece que pasaba antes. Ahora las instituciones certificadoras mandan el archivo a donde te lo están pidiendo. Ok. Entonces, pues ya no tienes que hacer nada. O sea, Ujú. ya todo es digital en esta era, Ujú. en este nuevo mundo. Entonces, Qué ya mal. no, ya no tienes que preocuparte por, Qué preocupante ay, lo voy a abrir, no lo voy a abrir. Pues te llega un PDF con lo que dice. con lo que dice. Ni siquiera me llegó impreso el papel. Y ya Ok. la misma institución que te lo está Ujú. pidiendo lo manda. Lo manda. Y ya. Muy bien, eso me parece genial. Y fíjense, al inicio de este podcast hicimos una pregunta. ¿Has sentido que tu profesión o experiencia no vale igual en Estados Unidos? Ahorita ya casi vamos a la hora del recreo, vamos a ver algunos memes y a leer los comentarios que tenemos por aquí. Y bueno, algunas posibles respuestas que escuchamos por ahí es, en mi país era profesionista, no dejaste de serlo, simplemente aquí hay que buscar cómo continuarlo si te interesa. Aquí tuve que empezar desde abajo. Todos tenemos que empezar desde abajo. Todos, no importa si tienes la primaria o tienes un título de doctorado, en el sentido de que tienes que empezar desde abajo porque no es lo mismo. Mi ejemplo de nuevo es como meter un tornillo en una tuerca que no tiene la misma figura o la misma forma, pues es imposible, ¿no? O sea, no va a entrar bien, no va a entrar floja, etcétera. El idioma me limita, eso sí, porque si hay algo súper importante aquí es que sí puedes tomar los cursos de aprender a leer y escribir, pues por hobby, pero si tú quieres tener como el papel y si quieres ir juntando los papeles, pues necesariamente sí, en cualquier lado te van a pedir que tienes que estudiar inglés, ¿no? Sí, a mí me parece que como latino y como mexicano, por ejemplo, ya hicimos lo más complicado. O sea, ya aprendimos español, que me parece un idioma mucho más complicado. Ujú. Y entonces sí tenemos una ventaja si aprendemos inglés, porque no es lo mismo hablar español y hablar inglés Ujú. que solo hablar inglés en ese caso. Ujú. Entonces podríamos competir un poco en el campo laboral Ujú. siendo bilingüe y de esa manera pues poder como enfrentar esta desventaja. Bueno, no podríamos competir, o sea, digo, ya lo hacemos, Claro, ¿no? O sea, imagínense que somos completamente bilingües, ¡puf! O sea, exacto.
O sea, no voy a decir lo que estoy pensando. Tengo experiencia, pero no confianza. Fíjense que esa respuesta no la sé, porque yo creo que la experiencia te da confianza. Bueno, muchas veces tal vez al enfrentarnos a situaciones nuevas, en donde sí tal vez tenemos experiencia laboral en nuestro país, pero Bueno, aquí es distinto. Y entonces muchas veces uno se sabotea, ¿no? Y piensa que no, que tal vez no sabe, Ujú, o entra en ese, ay, pero qué tal si me equivoco. ujú. Y entonces, bueno, no hay que tener miedo a equivocarse, y al final, equivocándose, uno aprende. Pues sí, o sea, recuerden que todo este proceso ha sido de aprender a desaprender para volver a aprender. Exacto. Y así es, pero en ese aprender a desaprender no necesariamente pierdes todo lo que ya sabes, al contrario, es como dice Omar, o sea, no porque aprendes inglés se te va a olvidar el español y ya no lo vas a hablar, al contrario, tienes que usar esa ventaja de que sabes hablar español e inglés. ¿Por qué? Porque ser bilingüe te hace mucho más fuerte y competitivo, ¿no? Entonces no es que me voy a olvidar de todo lo que hice o todo lo que aprendí. Hay una cosa muy importante que quiero que platiquemos. Hay algo que se llama el duelo profesional. Es un duelo profesional migrante en nuestro caso, y es real. Y muchas veces lo vivimos en silencio. Y no necesariamente tiene que ser profesional en el sentido meramente de la palabra de universidad o de que yo estudié, sino también a lo mejor en tu país, pues no estudiaste tanto, pero tenías un puesto de trabajo, ¿no? En el que tú trabajaste y fuiste subiendo y de repente aquí, como la respuesta lo dice, tienes que empezar de cero. Y entonces hay un duelo, por muy fuerte que se escuche la palabra, esa es la realidad, porque duele como un duelo, es decir, tú perdiste algo, es una pérdida, lo tenías y lo perdiste. Ojo, no es lo mismo nunca haberlo tenido, o sea, no es lo mismo nunca haberlo tenido y ver cómo no lo puedes obtener. Es diferente porque entonces tú luchas por obtenerlo, pero que lo hayas tenido y que lo pierdas, y que veas que, uy, ahí se va como en la bala, es Claro. algo más difícil. Sí te requiere que sanes y que dejes ir. Exacto, sí, exacto. Por eso te digo que mi proceso tal vez ha sido un poquito más fácil, porque no tuve una carrera laboral en México, ¿no? Ujú, Entonces no dejé atrás, vaya, ujú, ese, sí, ese aspecto en mi vida. ujú, No lo veo con mis amigos, tal vez que ellos ahorita en este caso, pues ya son ingenieros o algunos licenciados y ya ujú. llevan unos años trabajando en sus empresas. No creo que quieran dejarlo todo para Claro, para empezar venir acá. en otro Ujú, país. Tal vez ahí sí sería un tema muy complicado, tal vez con una gran oportunidad de este lado en otro país, ujú, pero ahí es otro tema, ¿no? Sí, sí claro, duele como una pérdida sin duda alguna, y es un proceso de humildad y de volver a aprender así que es. todo, pues, al final todo pasa. Sí, pero veámoslo por el lado positivo, o sea, sí es un duelo, pero si lo vemos desde el punto de vista de todo lo que se logra cuando, cuando lo hacemos, imagínense, o sea, Omar está hablando de una experiencia de no lo tuve, entonces no sé qué se siente perderlo. Pero no sé qué porcentaje yo me atrevería a decir que un 80% o más de las personas que han emigrado lo han tenido y lo han perdido. Y entonces uno hay que vivir con el aprender y el desaprender y aparte con el duelo, no solamente el duelo profesional que estamos poniendo sobre la mesa esta tarde, sino con el duelo personal de que no está mi familia, de que vengo solo, de que el duelo lingüístico que también es el que hemos visto de no hablan español aquí, y entonces a veces somos muy crueles y duros con nosotros mismos cuando nos exigimos hacer o acostumbrarnos a muchas cosas porque no vemos que estamos en un duelo constante cuando decidimos emigrar. Y el duelo es como cuando no creo que, bueno, los que han perdido un ser querido, no creo que, yo creo que saben que el duelo no es de hoy me duele y mañana ya no. O sea, es una cosa que pasan los años y que tú todavía sigues sintiendo esa ausencia. Entonces, es un trabajar en las emociones cuando
tienes todo esto, pero ¿cómo vamos a trabajar en esas emociones si no sabemos reconocer que estamos en un duelo? O que estamos pasando por ese duelo, ¿no? Entonces, bueno, si antes no se habían puesto a pensar que habían perdido algo o que, ¿cómo se llamaba eso que sentían? Bueno, ahora ya lo saben, es un duelo y hay diferentes tipos de duelos. Y bueno, ya nos extendimos Ya nos bastante. extendimos hoy. Vamos a ir a la hora que más nos gusta, a escucharlos y a leerlos. Y a ver los memes Listo. del día de hoy. Volvimos. Sí, pero no veo memes. A ver, ¿Los no quieres ver, veo. lo quieres ver aquí? Es que no veo. Bueno, los de ahí sí, mientras lo puedo ver, vamos a ver quién nos está viendo y quién nos está mandando saludos. Bueno, Dani Clavijo, muchas gracias por vernos. Mi mamá, que no se pierde el programa. Muchas gracias, mami. Christopher Valdés, muchas gracias por vernos. Aquí está Emilio Juárez, dice Mr. Juárez en la casa, a veces nos desanimamos los que somos solos en este país, pero contenido como el tuyo nos apalanca la motivación de poder seguir estudiando. Bendiciones a todos. Muchas gracias, Emilio Juárez, nunca te pierdas el programa. Gracias que estás con nosotros y qué bueno que este espacio puede ser de provecho para todos los que estamos en este país, en este duelo constante. No es malo el duelo, pero que a final de cuentas, pues adolecemos de lo mismo en donde sea que estemos. Marta Alejo Salazar, muchas gracias, Marta, por estarnos viendo. Raúl Sánchez, qué interesante, felicidades, gracias, gran tema, muchas gracias. ¿Será en serio que nos está felicitando? Obvio. No. Algo nos espera allá afuera. Ok, dice Christopher, muchas veces en nuestros países de origen estudiamos algo que muchas veces no terminamos ejerciendo. Creo que debemos ser humildes laboralmente. Así es. Rosa Zarza, hola Rosita. Y también influye mucho que en los países latinoamericanos los padres mencionan una frase muy común: mi única herencia serán tus estudios. Pero Exacto. así es. Bueno, aparte también, por ejemplo, también está padre si tú vas a emigrar o quieres emigrar o ya emigraste, poder pensar que aquí tienes otra oportunidad de hacer lo que te gusta. Tal vez en México no, o en tu país no tuviste la oportunidad de hacer lo que te gusta y aquí puede ser un buen comienzo, ¿no? Para Una empezar cosa desde cero. diferente. Bueno, eso Exacto. sí, claro. Y entonces emigramos a un país en donde nuestros estudios no son válidos, mentalmente y culturalmente es súper difícil. Sí, o sea, sí, pero como dice Omar, es una nueva oportunidad de hacer algo diferente. Creo que Claro. Christopher Valdés también lo sabe. Hay que ver el vaso medio lleno. Medio lleno. Ok. Bueno, denos mucho amor. Vamos a ver los memes. No, a ver, ya los vi ahí. Dice, I need a job. I can hire you without experience, but I need a job to get experience. Then work. Then give me a job. Experience. Exacto. O sea, pero bueno, esto casualmente sí tenemos experiencia. Bueno, nosotros sí, pero por ejemplo, yo me acuerdo que recién egresado, o los recién egresados, siempre es complicado conseguir trabajo porque en todos lados te piden experiencia, que se supone que tuviste que haber creado estudiando, ¿no? O sea, tuviste que haber salido al campo laboral y tal vez trabajar y estudiar, que Claro. también es complicado, pero a ver, si te dedicaste a sacar buenas calificaciones, que no es mi caso, pero, Ok. pero si te dedicaste a sacar buenas Ok. calificaciones, Ajá. pues es complicado estudiar y trabajar, ¿no? Porque, a ver, no puedes dar el 100% en los dos lados, siempre terminas debiendo Ujú. en alguno. En alguno. Entonces, salir a trabajar sin experiencia es como el meme. Necesito un trabajo, pero necesitas Sí. experiencia para trabajar, pero necesito un trabajo para ganar experiencia. Claro, pero fíjate que ahorita con este meme estoy cayendo en cuenta que, o sea, imagínate, que tú fueras el dueño de esa empresa, ¿contratarías a alguien sin experiencia? Depende para qué trabajo, ¿no? No, pero para cualquiera. Pero es que también depende del departamento. A ver, no lo voy a contratar como directivo, ¿no? Tal vez, pero a lo mejor si hay alguien a cargo que le puede enseñar y necesitamos tal vez sacar el trabajo
en conjunto, a ver, dos cabezas piensan mejor que una, a lo mejor sí. Bueno, si hay un acompañamiento, pero yo pensando como la empresa que contrata, diría, híjole. Sí, tal vez una pequeña o mediana empresa que necesita buen talento, tal vez es Exacto. complicado, ¿no? O que, como tú digas, o que esté dispuesta a invertir en que esa persona que no tiene experiencia le vas a enseñar y Exacto. vas a invertir tiempo en esa persona para que esa Exacto. persona eventualmente se quede. Sí, bueno, puede Sí, ser. pues puede Sí, ser. puede ser. Sí, puede ser. El siguiente, tu turno. Dice, hola, vengo por la entrevista de trabajo. Hi, the job interview is going to be in English. Ok, bueno, exacto. Entonces, bueno, esta es una invitación atentísima a que estudien inglés. Estudien donde quieran hacerlo, en las aplicaciones, en cualquier escuela, de preferencia en English for You, pero estudien inglés, porque lo que queremos es que ustedes sepan que no es necesario que ustedes desaprendan. Tampoco hay que avergonzarse, lo hemos aprendido en este programa, de su acento. Tampoco hay que avergonzarse de lo poco mucho que sepamos. Hay que abrazar todo lo bueno que tenemos y lo principal es que hay que aprovechar todo lo que ya hemos hecho para poder reiniciar en este país, ¿no? Entonces, pues una cosa de ellas es el inglés, ¿no? Entonces sí es importante que estudien. Hablando de inglés, tenemos becas para todos aquellos que estén trabajando en la construcción. Pueden ser carpinteros, pueden ser pintores, landscaping, housekeeping, Roofing, roofing, en remodelación. remodelación. También si Sí, trabajan en warehouse, Ujú. fábricas. Si tú trabajas en cualquier ámbito de la construcción, hasta en la inimaginable, o tienes dudas, puedes escribirnos y te puedes ganar una beca en la que vas a pagar nada y vas a estudiar hasta 12 meses con Bueno, English sí van for a You. pagar poquito. Por eso, casi nada, o sea, de todo un año, imagínense. Entonces, Súper si ustedes, poquitito. súper poquito, pero es una beca que pueden aprovechar y que muchos de los que ya estudian en English for You quisieran, pero que no están en el área de construcción. Muy bien. Entonces, el siguiente, meme. Perdón, es que hoy soy todo. Hoy soy todo en uno. Hoy eres todo en uno. Cuando mi jefe se va a comprar material y de la nada llega el dueño de la casa y me empieza a hablar en inglés, el dueño. Sí, suele pasar y qué miedo, ¿no? Así de, ay, no, por favor, que no me dejen aquí. Pero bueno, algo que tenemos es que somos muy entrones. Entonces, esa es una ventaja que ya tenemos. Solamente nos falta un pequeño empujón y ese pequeño empujón, como comunidad, no lo podemos dar. Entonces, pues bueno. Que no nos dé miedo, al contrario, entrémosle al inglés. Pues sí, ya no queda de otra. Te pongo el otro. Nadie nos está dando amor, no veo corazones en el live. ¿Vas? Ah, sí, perdón. Cuando me explican el trabajo en inglés y sonrío para que piensen que entendí todo. Bueno, esa es una estrategia. Esa la aplica en la vida. Claro, o Me ha sea, llevado no lejos. solamente en inglés, en francés, En español. en español también. Hay veces que la gente habla y tú dices, ¿qué está diciendo? No entiendo. Te disocias poquito, ¿no? Ajá, así como que, y bueno, está bien, ¿no? Aplica. A ver, ojo, que la gente cree que hay muchas personas que saben inglés o tienen inglés avanzado y que entienden todo. No, o sea, a veces no se entiende, también tiene que ver con los acentos. Yo, por ejemplo, antes tenía mucho, bueno, me costó mucho con el acento chino. Había, en la escuela que tenemos en Southwest, hay un restaurante, un deli abajo, en el primer piso, y entonces había un deli de... Los dueños eran chinos y entonces ella era muy linda, pero yo no le entendía nada. Entonces yo era así, ¿qué? Y trataba de leer sus labios y no podía. Y entonces, bueno, me costó mucho trabajo. Entonces, también, incluso a los native speakers les cuesta mucho trabajo entender algunos acentos. Entonces, siempre es válido crear este tipo de estrategias en las que, jaja, y entonces en ese, jaja, estás pensando, ¿qué dijo? A ver, aquí le cacho, aquí no le cacho. Y está bien, digo, parece meme, pero es una anécdota. Parece chiste, pero... Exacto. ¿Ya Bueno, ya se acabamos? acabaron. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos rápidamente a algunos sabías que. Ustedes sabían que migrar no solamente implica dejar un país.
sino que a veces o muchas veces implica dejar el prestigio, por así decirlo, la experiencia que nos han reconocido en nuestros países o redes profesionales. Perdón. Ay, perdón. Ay, perdón, Ay, acuérdense perdón. que estamos completamente en vivo, entonces no sé ni por qué está pasando esto. Ok, dejar redes profesionales que hemos construido y obviamente reconstruir una identidad laboral completamente. Y esto, la mayoría de las veces, como lo hemos visto en este programa, afecta nuestra autoestima, afecta nuestra seguridad y muchas veces nos hace dudar de nuestro valor incluso personal. Hay un concepto que viene de un autor que me gusta mucho que es francés, que es Pierre Bourdieu, que se llama capital cultural. ¿Tú sabes qué es capital cultural? ¿Por qué te estás riendo? ¿Te estás riendo porque lo dije en francés? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Se llama Pierre Bourdieu. Órale. A ver, yo también sé francés, pero a ver, aquí Bueno, no lo no, practico, ¿no? tú estudiaste francés. Sí, yo estudié francés. Sí, algo que inglés no estudié, pero francés sí, no es cierto. ¿Qué estábamos? Ok. ¿Tú sabes qué es capital cultural? Ni idea. El capital cultural que tenemos todos lo tenemos, es los estudios. ¿Ok? No importa hasta dónde llegaste, es los estudios, la experiencia que creaste, no importa si estudiaste o no, como les dije. O sea, tú pudiste haber estudiado en la secundaria y te metiste de carnicero a la carnicería de la esquina, no lo sé, ¿no? Tú tienes toda esa experiencia que has generado. Entonces, eso es parte del capital cultural. También las habilidades que tenemos, con las que nacemos y las que desarrollamos. Y a veces lo que más nos importa cuando emigramos es el prestigio social. Es decir, lo que ya gané y que me fue reconocido en cierto momento y lo que aquí me hace pensar que Claro. no soy nada, ni valgo nada, ni nada. Es que sí dejas todo, ¿no? O sea, no solo una carrera laboral, sino a tus amigos, tu familia, tu Exacto. cultura, tu Sí. gente. Todo. Entonces, todo eso que es un cúmulo de estas cosas se le llama capital cultural. Entonces, cuando una persona emigra, cuando una persona... Ahí se fue la tele. Ajá. Hoy hay un fantasma aquí que nos está haciendo maldades. Cuando una persona emigra, cuando emigramos, entonces ese capital cultural muchas veces pierde valor, pero pierde valor no de manera definitiva, sino temporalmente, en lo que reinventamos, en lo que reencontramos el camino para hacerlo. Muchas veces no lo reencontramos porque no tenemos las conexiones adecuadas, pero repito, si ustedes están interesados desde aprender a leer y escribir, desde de estudiar cosas de secundaria, o obtener su prepa, o revalidar sus estudios, siempre pueden revisar nuestras redes sociales. También hay un grupo que tenemos que se llama Vecinos Latinos en Houston y siempre vamos a tener algún recurso para ustedes o directamente comuníquense con nosotros para que podamos darles la información para que ustedes puedan tener acceso a todos estos recursos. Y el último, ¿sabías que? Que lo tengo por aquí. Dice, ¿sabías que muchos migrantes trabajan en empleos por debajo de su preparación profesional? Creo que sí, lo sabemos, ¿no? Este concepto de trabajar por debajo de nuestra capacidad profesional se le conoce como brain waste. Es decir, que eres un talento desperdiciado, ¿ok? Y, pues bueno, o sea que no sé cuántos millones de migrantes hay en Estados Unidos y entonces todo eso es un porcentaje así huge de brain waste. Brain waste. Somos brain waste. ¿Sabían que el idioma es uno de los factores más importantes para la movilidad profesional? Es decir, mucha gente prefiere quedarse en lugares donde se habla español en Estados Unidos
y no mudarse a estados donde se habla más inglés, precisamente por comodidad, no necesariamente porque se sienten cómodos con sus salarios. Claro. A ver, es que sí está mucho más cómodo que te hablen en español, pero yo siempre he pensado que a mí me gustaría, por ejemplo, vivir en un estado más gringo. Sí, bueno, pero porque, a ver, acá el muchacho es muy joven y como él lo dijo, o sea, no tiene vergüenza, no tiene nada No que ver. tengo. Pero a lo que voy es que la mayoría de las personas es un cúmulo de emociones en el que hay miedo, ansiedad, afección. Entonces, si tú dices, ay, de trabajar en un lugar donde me hablan español a trabajar en un lugar donde no entiendo, pues entonces mejor me quedo donde hablo español. No necesariamente donde me da más dinero o donde me aprovechan más. Mejor prefiero ser brain waste. Y bueno, algo muy importante que hoy en día es el pan nuestro es, ¿sabías que el estrés migratorio puede afectar la confianza laboral? Uf. El estrés migratorio. Ajá. La confianza laboral. Por eso te digo, es a lo que nos enfrentamos, ¿no? A veces uno sabe las cosas o las estudió, las aprendió y muchas veces nada más por estar en otro país y sentir que es nuevo, Ujú. nos friqueamos. Y entonces, pues sí. Y saber, y el no saber los procesos del nuevo país también nos deja en desventaja, ¿no? Porque somos muy aventados, pero ¿qué tal que el proceso de contratación no es el mismo? O llego a la entrevista y están otras personas que yo pienso que tienen más probabilidad que yo, por cómo se visten, por cómo se comportan, ¿no? Por cómo se O, ven. exacto, por cómo se ven, que no son migrantes, sino de aquí, puede ser, ¿no? Y tal vez cómo nos desempeñamos en las entrevistas. En fin, muchas cosas que tienen que ver con ese estrés migratorio, que quiere decir yo no soy de aquí, no sé cómo funcionan las cosas, ¿no? Y bueno, y el último, ¿sabías que ya que dije el último? Pero este me gusta mucho porque es mucho lo que pasa en la escuela. ¿Sabían que muchas personas entienden más inglés del que creen en contextos profesionales? Y no solamente en contextos profesionales. Cuando llegan a las escuelas y hacemos el examen diagnóstico y dicen, yo no sé nada. Y sí saben. Y sí saben. Y entonces yo les digo, ya no les creo. O sea, es mejor hacer el examen. No, pero yo no quiero hacer el examen. No quieren hacer el examen por flojera. El examen dura ni 5 minutos. Bueno, no exageré. Y no por Sí, flojera, sino por tal vez miedo a enfrentarse a la realidad, ¿no? exacto. A la realidad de decir, a lo mejor sé menos de lo que creo o sé Ujú. más, entonces pues Exacto. Entonces, bueno, esto sí lo hemos comprobado. Hay mucha gente que entiende mucho inglés, no solo en los contextos profesionales, pero en sí en la vida en general, y que piensa o siente o se ha plantado en su papel de no sé nada, por favor enséñenme. Y no es así. Siempre es importante partir de la honestidad, aunque tú pienses que no sabes nada. Si tú haces un examen y de repente sale que no eres básico, bueno, está bien. Y tú aún así quieres iniciar de cero, pues está bien, pero mínimo ya sabes que no eres básico, que ya sabes algo, ¿no? claro. Bueno, muy bien. Antes de dar la conclusión de este episodio de Teacher's Corner, vamos. ¿Sí tenemos tarea hoy? Hoy no tenemos tarea. Ah, bueno, hoy sí tenemos tarea. Vamos a la tarea con la Teacher Crystal. Hey there, this is Teacher Chris. Bienvenidos a la sección La Tarea. A veces pensamos que llegar a este país y triunfar es cuestión de un golpe de magia, pero la realidad es otra. Así que hoy hablaremos lo que es el proceso. Aprender requiere humildad y lo sé, al principio todos nos sentimos fuera de lugar. Pero ojo, hay una gran diferencia de hacer las cosas y ser constante. Así que hoy te voy a enseñar algunas palabras que puedes aprender y que puedes utilizarlo a partir de ahorita. Y el primero es I'm working on it. ¿Qué significa estoy en ello o estoy trabajando en eso?
Y eso es muy común para que puedas utilizarlo en contexto laboral. Por ejemplo, tu jefe te pregunta algo y tú dices que aún no lo terminas, que estás trabajando en ello. Así que muestra que eres responsable con esa frase. The next one is small steps, big results, que significa pasos pequeños, grandes resultados. Sin duda va a ser tu mantra de la semana. The next one is I'll get it done, que significa lo voy a terminar o lo sacaré adelante. Y esto lo puedes utilizar para mostrar que tienes compromiso y determinación. Te mostraré más frases más funcionales y que vas a mostrar que no estás en desventaja. Por ejemplo, can you walk me through this part? Que significa, ¿podría explicarme paso a paso esta parte? Esta frase es súper excelente cuando tienes duda y necesitas como esas palabras técnicas para poder entenderle un poquito mejor. The next one, let's look at the big picture. Significa, veamos el panorama completo. The next one is, I'll take care of it right away. Que significa, me encargo de eso de inmediato. Y cuando quieras demostrar que tu experiencia realmente vale, aquí te van las siguientes expresiones que te sonarán casi como un nativo. I am highly adaptable to change. Significa, soy muy adaptable al cambio. I am focused on delivering quality results. Que significa, estoy enfocado en entregar resultados de calidad. The next one is, I am committed to this team success. Que significa, estoy comprometido con el éxito de este equipo. Y también algo súper común que utilizamos en Estados Unidos son los modismos. Y estos te van a facilitar un poquito más la vida. Y así no estarás en desventaja. To hit the ground running, que significa empezar un proyecto con toda la energía y dar resultados desde el primer día. Por ejemplo, I am ready to hit the ground running on this project. Estoy listo para empezar con todo en este proyecto. The next is to think outside the box, que significa pensar de manera creativa o buscar soluciones originales. Por ejemplo, we need to think outside the box to solve this. Necesitamos pensar diferente para resolver esto. To go above and beyond, que significa dar el extra o hacer más allá de lo que corresponde. Por ejemplo, he always goes above and beyond for the clients. Él siempre da el extra para los clientes. Así que cada vez que te sientas en desventaja, acuérdate de estas frases y utilízalos en la vida real. Créeme que te ayudarán muchísimo. Y recuerda esto, your accent is not a limitation. It's the proof that you know more than one language. Es decir, tu acento no es una limitación, es la prueba que hablas más de un idioma. Esta es la sección La Tarea y no dejes que el miedo calle tu experiencia, porque tu valor habla más que la gramática. This is Teacher Chris y nos vemos en la siguiente. Keep pushing forward. Bye bye. Ay, yo amo a la Teacher Crystal. ¿Tú cómo ves a la Teacher Crystal, Omi? Fantástica. Creo que Omi ama más a la Teacher Crystal que yo. Muy bien. Soy su fan. Sí, o sea, es mi sección favorita del Miss programa. Crystal, aquí tienes un admirador. ¿Ok? Avísenle, por favor. Muy bien, pues llegamos a la parte final de The Teacher's Corner. El tema de hoy fue desventaja profesional, pero más allá de ese tema, lo que quiero que nos quedemos en la mente es que cuando nosotros cruzamos esa frontera, no desaparecimos ni desaparecimos, o sea, ni somos menos por haber cruzado esa frontera. Al contrario, tal vez el idioma cambió, tal vez el sistema cambió, los procesos cambiaron, pero nuestras capacidades y nuestras habilidades se quedaron con nosotros. Y también nuestros estudios, solamente necesitamos ver cómo podemos revalidarlos si es que eso nos interesa, ¿no? Pero lo principal es que sí, si no trajimos con nosotros el idioma, esa barrera sí tenemos que pasarla y sí tenemos que entender que lo tenemos que hacer para poder ser aún mejores de lo que somos y desarrollar mucho más habilidades de las que ya hemos desarrollado en este país cuando emigramos. Migrar también, aprendimos en este programa que migrar también implica que estamos reconstruyendo nuestra identidad profesional y yo les digo de verdad que no la echen en saco roto, o sea, no es que, yo en mi país era ingeniero, aquí ya nada más limpio los edificios, ya es lo único que quiero hacer. No, o sea, si tu plan es quedarte, inténtalo, siempre hay muchas maneras de hacerlo.
No estamos menos preparados, simplemente estamos en otro contexto que no es al que estamos acostumbrados a estar porque hemos vivido toda nuestra vida en otro, diferente. Y cuando venimos aquí, de nuevo, hay que aprender a desaprender para volver a aprender. Pero, súper importante, esa experiencia no desaparece. Por algo somos tan valiosos en este país, por algo hacemos tantos trabajos tan necesarios en este país. Entonces, ni la experiencia ni nuestras capacidades se murieron ni desaparecieron cuando cruzamos esas fronteras. Y bueno, muchas gracias, Omar, por estar aquí. Espero que por favor sigas estudiando y que luego nos venga a contar que su experiencia laboral, ya que la va a desarrollar aquí eventualmente, espero, ¿no? Sí, claro que sí. No, muchas gracias a ti por invitarme, por tenerme el día de hoy. Al contrario, gracias que se unió a nosotros el día de hoy, porque estamos en apuros. La pasé muy bien. Excelente programa como siempre. Muchas gracias. Yo les recomiendo y obviamente también los invito a que sigan estudiando, a que sigan preparando, a que revaliden si tienen algo que revalidar y si no, que puedan buscar esas oportunidades de estudiar. Estudiar siempre es bueno, no importa a qué edad. Entonces, Así es. abre no caminos, importa. puertas y oportunidades en este país también y Así en todos es. lados. En todos lados. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos llegado al final de un nuevo episodio más de The Teacher's Corner. De nuevo, por favor, si ustedes conocen a alguien o ustedes trabajan en la parte de la construcción, con todo los oficios que ya les mencionamos, por favor, mándenos un inbox o llámenos o un mensaje de texto a los números de English for You para que podamos asignarles una beca y que empiecen a estudiar desde ya inglés en English for You. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora aquí en English for You Live. Bye. Bye. Say yes a tus clases de inglés en